Hola amigos, ¿cómo están? En este nuevo video les vamos a mostrar una técnica para traer enjambres. Entonces, en este video vamos a utilizar estos núcleos vacíos donde le vamos a aplicar un atrayente que va a consistir en una mezcla de limonaria, o en otras partes lo llaman limoncillo, y lo vamos a fundir con cera para aplicárselo a estos núcleos, y obviamente lo vamos a colocar en unos puntos estratégicos para hacer más efectivo este método. Entonces amigos, si son nuevos por acá, no olviden apoyarnos suscribiéndose al canal y dándole like al video. Entonces empecemos. Amigos, entonces ya acá tenemos los materiales que vamos a utilizar, que van a ser en total 8 núcleos. Ya la cantidad depende de cada apicultor, la cantidad de núcleos que va a colocar, y también vamos a utilizar marcos tanto con láminas de cera y marcos sin nada. Entonces a continuación ya vamos a ir al primer paso, que es la preparación del atrayente. Listo amigos, entonces acá vamos a empezar con el primer punto, que va a ser la preparación del atrayente. Para esto pues vamos a colocar a hervir el agua para proceder a aplicar el limoncillo y empezar a fundir la cera. Amigos, entonces acá ya tenemos los materiales que vamos a utilizar para el atrayente de abeja, que va a ser el limoncillo, o acá nosotros lo llamamos limonaria. Entonces vamos a sacar estos tallos y vamos a preparar con esta cera, que son panales viejos. La función de la cera es que el aroma o la esencia del limoncillo se va a impregnar dentro de la cera, y eso es lo que va a hacer la cera, que va a retener el aroma del limoncillo para poderlo aplicar a los núcleos. Entonces vamos a seguir preparando los tallos del limoncillo. Vamos a partir en diferentes trozos para macerar un poco, y ya procedemos a empezar a hervir. Entonces vamos a proceder acá a aplicarle la limonaria. Vamos a dejar hervir un poco y luego ya procedemos a colocar la cera. Amigos, entonces ya acá vamos a aplicar los panales, vamos a aplicar la cera para que se vaya ya fundiendo y se vaya impregnando el olor y la esencia pues de la limonaria. Entonces vamos a aplicar un par de pedazos de panales. Lo ideal es que sean este tipo de panales, que son como panales viejos, panales que ya estén bastante negros, que son los que tienen esa feromona, que pues ese olor les gusta bastante a las abejas. Miren estos panales. Entonces vamos a dejar ya con esto, tampoco debemos echar bastante, y una vez que aplicamos la cera pues debemos reducir un poco el fuego para que se vaya derritiendo a fuego lento y la cera pues no se vaya a quemar. Entonces ahí vamos a esperar que se funda. Entonces vamos a dejar que hierva un poco más para que la cera se derrita bien, y ya luego procedemos a hacer un filtrado, retirar todas las partículas pues que no nos sirven, y ya procedemos a aplicar el atrayente. Amigos, entonces ya acá pues terminamos ya de hacer el atrayente. Vamos a filtrar. Amigos, entonces ya acá realizamos la filtración. Lo que vamos a proceder es aplicar a cada uno de los diferentes núcleos.
Amigos, entonces ya acabamos de empezar a aplicar el atrayente, entonces vamos a aplicarla de manera uniforme en todo el núcleo, en el interior del núcleo, y también pues le vamos a aplicar bastante en la parte de las piqueras y en la parte del frente. Entonces acá vamos a utilizar unas brochas para que quede más uniforme pues el atrayente en todo el núcleo. Vamos a proceder a colocar los marcos, entonces vamos a utilizar estos marcos que tienen cera estampada, entonces vamos a colocarle un marco a cada señuelo o a cada núcleo. Ahí logran observar cómo aplicamos el atrayente, entonces ahí quedó bien uniforme en todo el núcleo. Entonces vamos a colocar dos marcos con cera. Entonces las colmenas, los núcleos van a quedar con dos marcos de cera y un marco vacío. Entonces en total serían tres marcos en cada portanúcleo. Acá pues nos hizo falta un marco para completar los 3 en los 8, pero los otros sí quedaron de 3 marcos. Entonces amigos, ya ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tapar los núcleos, le vamos a colocar las tapas y le vamos a colocar también los cauchos. Vamos a proceder a tapar. En este momento ya tenemos todos los núcleos con el atrayente y ya están pues con su respectivo plástico que pues va a proteger a dichos núcleos de la intemperie y también de la lluvia para que no se vaya a humedecer la parte de adentro. Entonces ya ahora lo que sigue es que vamos a colocar cada uno de estos núcleos en lugares estratégicos alrededor del apiario. Estos núcleos van a ir colocados en árboles de forma que quede a unos 2 o 3 metros de alto. Entonces esto es muy importante, que queden en una ubicación alta y no queden muy bajos. Entonces vamos a proceder a colocar cada uno de estos núcleos. Amigos, entonces ya acá vamos a colocar el primer núcleo. Entonces ya acá elegimos este lugar que aquí, como pueden observar, pues lo vamos a colocar en esta parte. Entonces acá lo que vamos a hacer es que va a quedar con la piquera hacia el frente y pues le vamos a echar una amarrada con esta pita para que no se nos vaya a caer.
Monitoreo y seguimiento. Después de haber instalado todo, es hora de ser pacientes y observar. Monitorea las cajas para detectar cualquier actividad de enjambres. La paciencia es clave en este proceso. Amigos, entonces ya acabamos de dar por terminado este video que trata pues sobre cómo atraer enjambres a núcleos vacíos. Entonces ya acabamos de empezar a dar seguimiento, incluso pues al par de días de nosotros instalar los señuelos, pues nos llegó el primero. Entonces ya ese núcleo tiene como aproximadamente un mes, 20 días de estar en ese lugar. Entonces ya vamos a bajar dicho núcleo, lo vamos a revisar en qué estado se encuentra y lo vamos a pasar a un portanúcleo para ya transportarlo hacia el apiario. Entonces vamos a seguir dando seguimiento a los diferentes núcleos pues que ya estén ocupados con abejas, y pues lo subiremos en otros videos. Entonces vamos a bajar el núcleo y lo vamos a hacer un trasiego pues si tienen panales que lo construyeron sin marco. Entonces voy a subirme hasta allá y voy a bajar dicho núcleo. Entonces amigos, lo que vamos a hacer es que ese núcleo lo voy a bajar, vamos a pasar los panales y las abejitas a un portanúcleo, ya que pues el mismo núcleo ese lo vamos a colocar otra vez en el mismo lugar, ya que pues es un lugar que ya está probado que pues nos llegan enjambres. Entonces esa es la idea, dejar siempre esa parte ocupada. Entonces lo que hacemos es que una vez pasemos al par de días, pues vamos a colocar otra vez el núcleo en su lugar para atraer otro nuevo enjambre. Entonces vamos a subir al árbol. Amigos, entonces ya acá vamos a soltar el portanúcleo. Amigos, entonces ya acá retiramos el núcleo. Entonces vamos a colocarlo por acá y vamos a proceder a revisarlo y a pasarlo a este portanúcleo. Bueno, entonces acá ya vamos a retirar. Wow, amigos, ahí pueden observar el vigor de este enjambre. Entonces, wow, está súper grande. Vamos a abrir, miren qué belleza de enjambre. Entonces, y vamos a empezar a sacar los panales para ordenar dicho enjambre. Amigos, entonces ya acá hemos terminado nuestro trasiego de este pues enjambre. Estaba muy bonito este enjambre. Ya este enjambre pues como les dije hace alrededor de un mes que nos llegó. Entonces ya vamos a dejarlo ahí. Como la ubicación pues estaba a pocos metros, pues allá pueden observar pues que se ve un grupito de abejas, pero vamos a dejarlo acá y ya las abejitas pues van a buscar su nueva ubicación, que va a ser esta, ya que está a pocos metros. Si en llegado caso pues las abejas pues no se vienen de allá hacia acá, pues tendremos que colocar de nuevo el núcleo, pero vamos a dejarlo el día de hoy acá para que se reubiquen. Entonces acá colocamos el caucho. Y procedemos a cerrar. Listo amigos, entonces ya acá pues lograron ver el resultado de este video sobre atraer enjambres, colocar señuelos. Entonces es una manera muy efectiva de colocar estos núcleos vacíos en puntos estratégicos. Entonces más adelante pues le vamos a seguir haciendo seguimiento a donde nos vayan llegando. Entonces todavía no hemos revisado los otros puntos, entonces ya ahora vamos a proceder a revisar, y pues si hay enjambres pues decidiremos pues hacer nuevos seguimientos y nuevos videos de haciendo estos trasiegos. Entonces amigos, gracias por ver el video, espero que hayan visto todo el video completo de cómo atraer enjambres, espero que les haya gustado. No olviden hacer pues su retroalimentación, dejar sus comentarios abajo del video, si hay que mejorar en algo no olviden pues comentar. Entonces
Gracias de nuevo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Saludos.